Bueno, Jimmy, muchas gracias. Un honor estar aquí. En efecto, el Ecuador vive en un tipo de economía apaga incendios. Cada vez que nosotros tenemos el mismo problema de que el precio del barril de petróleo baja por factores externos, vamos a vernos afectados económicamente, el recurso público disminuye. Y esto es algo que viene pasando por décadas, ¿no? Ya varias décadas. Yo creo que todavía hay una ventana de oportunidad de poder usar los ingresos petroleros para hacer una transformación, una mejora de la matriz productiva. Y me gustaría dar un ejemplo. ¿Cómo no? Claro. Noruega, por ejemplo. Noruega es una población más pequeña que el Ecuador. Los noruegos son 5 millones de personas. El Reino Unido son 60 millones de personas. Y ambos hace más o menos 40 años tomaron una decisión similar, empezar a exportar productos primarios. Noruega lo hizo con el petróleo, Reino Unido con el gas. El caso noruego es muy interesante porque ellos definen desde el día 1 que todos los ingresos petroleros que ellos van a sacar deben ser redistribuidos no al gasto, sino en inversión en desarrollo, en educación. Y ahora Noruega es una de los países que tienen el menor índice de inequidad a nivel mundial. O sea, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen es muy pequeña. Claro. Reino Unido, en cambio, tomó una decisión en ese contexto similar a la ecuatoriana y no lograron aprovechar eso. ¿Por qué la diferencia? Son decisiones políticas que a veces no ven en el largo plazo, no ven lo que está pasando ahora, que las economías a futuro no deben depender de un solo producto, deben tener diversificación de varias materias, diversificación de varios elementos que les permitan ser resilientes, que les permitan enfrentar estos factores externos que se vienen más, Jimmy. Esto es importante mencionar, que nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, por eventos como cambio climático, vamos a vivir estos momentos de shocks económicos externos, por lo cual es momento de repensar cómo hacemos las cosas aquí en el país. ¿Y cómo las hacemos? Porque tenemos, desgraciadamente, hay que reconocerlo así, muchas cosas que, como en Reino Unido y guardando las distancias, no han funcionado justo por los intereses, por las diferencias, porque no podemos ponernos de acuerdo entre la sociedad civil y quienes hacen política, quienes toman decisiones, etcétera, y seguimos dando la vuelta alrededor de lo mismo, ¿no? Sí, el Ecuador lamentablemente no ha visto hacia dónde va el mundo, ¿no? El mundo está yendo hacia algo que se conoce como innovación distribuida. ¿Qué quiere decir este concepto? Es que ya no son solo las grandes empresas, ya no son solo los megaproyectos quienes generan empleo y quienes generan desarrollo. Ahora más bien con la revolución industrial 4.0 lo que se busca es que hayan más distribución de empresas más pequeñas que produzcan una variedad de productos. Esos son ese es el emprendimiento. Esa es de hecho la razón de ser de los emprendimientos, que se vuelvan estas pequeñas y medianas empresas que generen empleo. Hacia allá está yendo el mundo y muchas de ellas crecen y se vuelven estos gigantes que ahora conocemos, Google, Tesla, Facebook. Todas esas son emprendimientos que cuando se tiene un ecosistema de innovación sólido, crecen y generan miles de fuentes de empleo. ¿Y hay en Ecuador las condiciones para este cambio que usted plantea? No externas, pero sí de capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Los ecuatorianos, el Ecuador es el país más emprendedor de la región. 5 años seguidos según el Global Entrepreneurship Monitor. ¿Nosotros, Ecuador? Así es. No sabía eso. Somos del país. Buen dato, ¿eh? Es muy interesante, de hecho. Pero analizándolo un poco, ¿qué quiere decir? Es que el ecuatoriano, ¿cómo enfrenta la crisis? Es emprendiendo. Entonces, es un emprendiendo por necesidad. Entonces, emprendemos porque no hay fuentes de empleo, porque perdimos el trabajo. Pero si nos comparamos con otros países, en otros países la gente no reacciona de esa forma, baja los brazos. Entonces hay una capacidad intrínseca del ecuatoriano de querer salir adelante. Esa es la resiliencia, más o menos, podría decirse, ¿no? Así es, del individuo, del ecuatoriano. El ecuatoriano trata de salir adelante haciendo lo que sea posible, emprendiendo. Ahora, nos gustaría que nos haga usted una especie de perfil del emprendedor, porque aquí cualquier persona se dice que es emprendedor, porque qué sé yo, pues con mucho respeto lo digo, te puso un puesto para vender caramelos en la esquina, entonces es emprendedor. Eso no es lo mismo. El emprendimiento, me imagino que viene acompañado seguro de algún pequeño financiamiento, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, en realidad la palabra emprendimiento es algo que ya académicamente está definido desde hace varias décadas, y en realidad es un grupo de personas
que están buscando una propuesta de valor que sea escalable en el tiempo. Ya. Entonces, es una idea de que alguien, grupo de personas deciden buscar una propuesta de valor, un servicio, un producto, y lo que ellos están buscando es tratar de que eso genere ingresos y esa organización, ese emprendimiento, tenga la capacidad de mantenerse y crecer. Entonces, Claro. esa es la definición de emprendimiento. Y que genere empleo, por supuesto. Así es. Ahora, lo que pasa en el Ecuador, que vemos los casos de nuestra gente emprendiendo en cosas de distinta índole, a veces muy básicas, es por la falta de oportunidades. Esa es la razón de ser del ecosistema de innovación. No es solo lo que pasa ahorita en el Ecuador, no es solo aquí. En otros países, cuando no hay las condiciones para que los emprendimientos crezcan, pasa lo mismo. La gente... Oportunidades, es créditos, por ejemplo. Son créditos, son políticas públicas. De hecho, la razón de ser de tener un ecosistema es tratar de reducir la tasa de emprendimientos que fallan. Doctor, una consulta. No es por desmerecer estos casos, pero solamente para poner las cifras reales y si académicamente está correcto. Vengo, me quedo sin trabajo, mi esposa se queda sin trabajo y no sé, a mi esposa le dio un arranque de algo el fin de semana, hizo un par de aretes. Yo vengo, los cuelgo la fotografía en Instagram, ¿ya soy emprendedor? ¿O no? Es del Porque inicio, eso es lo ¿no? que aquí hay mucha gente que piensa que eso es emprender. Hay muchos factores. Uno, por ejemplo, en este ejemplo es analizar si el producto va a tener, cuál es el potencial de crecimiento que tiene. Porque si todos producimos lo mismo, el mercado se satura y dejamos de crecer. Hay ejemplos, por ejemplo, lo que pasa en la sierra, en Cayambe, por ejemplo, que nosotros vemos que la gente se dedica a la producción de los bizcochos. O sea, a alguien le fue bien y se vuelve toda una... Viral, se aplicación. vuelve viral. Todos hacen lo mismo. Así es, entonces eso satura los mercados, o sea, genera un tema en que ya no todos van a poder consumirlo, ¿no? Entonces, esas condiciones son las que se deben analizar y Ya. esas son las condiciones que debemos tratar de ir mejorando, ir educando a nuestra gente, ¿no? Porque en realidad es el futuro del país, el emprendimiento. Bueno, ahora dígame usted, usted que ha revisado, imagino, las políticas en el Ecuador en materia de emprendimiento, ¿qué es lo que nos falta acá? Bueno, estamos desde el sector, desde la sociedad civil empieza a surgir unos grupos, unos centros que se les conoce como clústeres, Ya. pero desde el sector público, en realidad estamos retrasados, incluso con nuestros vecinos, ¿no? El tema de el capital de riesgo es quizás el punto más rojo de lo que estamos retrasados. Les doy un ejemplo: en Perú ya los inversionistas que quieren invertir en emprendimientos pueden acceder a la devolución de su IVA. Ah, claro. Entonces ahí se da esos temas. En Reino Unido, por ejemplo, y por eso yo no tengo el honor de vivir aquí en el país, yo tengo que vivir en Londres porque allá hay los recursos para emprendimientos como lo que yo hago. Allá los inversionistas pueden, la mitad de lo que invierten en un emprendimiento, pueden recibir de vuelta en impuestos redimibles. O hacer caramba. deducciones también. Así es. Qué O hacer bien. deducciones. Oiga, pero es que también pongámonos, trasladémonos al Ecuador, este país donde el sueldo mínimo es de $400. Usted quiere emprender, va a buscar un crédito y encuentra que sí se lo dan, si es que se lo dan. Los intereses son del 18%, 20%. ¿Cómo puede usted emprender con un crédito? ¿Trabajas para el banco o para la cooperativa o para lo que sea? Claro, aquí en el país, desafortunadamente, no nos damos cuenta de que hay que mejorar las condiciones, reducir ya lo complejo que es emprender, como lo que tú bien mencionas, el tema del costo de créditos. En Reino Unido yo he recibido 5 premios no reembolsables para poder desarrollar la tecnología, Ya. para que llegue a un punto en que sea atractiva al inversionista. Claro. Y eso es lo que aquí hace falta. Entonces, ¿cómo generar un prototipo en el país si no existen estos financiamientos no Debería haber reembolsables? tal vez un fondo puntualmente para emprendimientos, ¿no? Seguro. Se acaba Eso de es aprobar una ley de emprendimiento en el Ecuador en donde se estipula eso. El problema es que no El hay la problema es que liquidez. si hay el fondo y hace falta para pagar los sueldos, entonces ahí En meten la letra mano y está, sacan en la letra está. Sí, El sí, tema sí, es sí, hasta sí, que sí. se efectivice eso. Doctor, estoy un poco con la curiosidad, ¿no? Usted ha ganado la mención de el inventor del año.
No, cuéntenos un poco acerca de eso. Estoy con esa curiosidad desde hace rato que veo que ponen en el generador. Bueno, gracias por la pregunta. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es la institución a nivel mundial más prestigiosa en el tema de tecnología universitario. Ellos tienen una revista, que es el MIT Technology Review, que es la revista de divulgación tecnológica más antigua. Y ellos sacan premios cada año a nivel mundial, que es los inventores menores de 35 años, regionales. En Latinoamérica, en el 2018, yo tuve el honor de ser nombrado parte de la lista de innovadores menores de 35 y también la distinción más alta como inventor del año a nivel latinoamericano. ¿Qué inventó usted? Claro. Suena muy feo. ¿Qué inventó usted? Pero sí, ¿qué inventó usted? Lo hice con mi equipo, ¿no? Eso es importante mencionar que las invenciones uno no los hace solas. Solo, claro. Tengo un equipo de 7 personas allá en Reino Unido y nosotros hacemos tecnologías para extraer plásticos de los ríos antes de que afecten. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso es importantísimo, muy interesante. Pensemos en la polución plástica como mundialmente hablando se estiman que 12 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos. ¿Cada cuánto tiempo? Esto es cada año. Cada año. Sí, es una estimación. 12 millones de toneladas. Así es. Y ahora aterricemos en el Ecuador. Aquí sabemos que, por ejemplo, la isla Puná sufre problemas de toda la polución muy plástica grave, sí. que llega del río Guayas. Sí, sí. Sacaron toneladas de basura hace unos 3 meses más o menos. Así es. A Galápagos, todo lo que no se maneja bien en el continente, en Ecuador, en Perú y en Colombia, las corrientes oceánicas llevan y terminan en Galápagos. Entonces es un problema de una economía lineal. Estamos acostumbrados a producir, consumir y botar. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es tratar de parar ese flujo de plásticos y generar datos. Y con esos datos trabajamos para generar esta economía circular que es desperdicio cero. Ahí hay una oportunidad muy grande para emprender. ¿Qué hacer con esa materia prima? El producto una vez usado, ¿no? La basura es dinero. Claro. ¿La basura es dinero para municipios o no? En realidad, ese es un concepto que he escuchado acá que no es tan correcto porque en realidad la basura es basura. Lo que hay que hacer es transformarla. Una vez que está transformada, ahí ya tiene un valor. Claro. La basura como tal per se, no. Tiene un potencial. Por ejemplo, aquí se habla del metano, por ejemplo. Transformamos la basura. No, la basura queda como aquí basura. la cubrimos con tierra. La Ese es el enterramos. problema. Bueno, pero no he terminado de comprender. Ustedes hicieron esa base de datos, etcétera, para saber qué hacer con los plásticos, ¿verdad? Ese es el aporte que hizo usted. Sí, y la máquina. La máquina. A eso iba a llegar. Es una ¿Qué hace esa máquina? De hecho, tenemos 3, pero vamos a empezar con una y de hecho lo queremos hacer aquí en el país. Vamos a poner estas máquinas en los ríos. ¿De qué tamaño son? Va a cubrir, si nos ponemos a pensar, el ancho del río. Correcto. La primera parte es un sistema tipo flotador. La mayoría de plástico está cerca de la superficie del río. Claro que sí. Direccionamos hacia los lados. Luego sacamos con energía mecánica, con unos sistemas tipo, por dar un ejemplo, gradas eléctricas, pero nosotros extraemos el plástico y luego lo llevamos para que sea reciclado con tecnología que también traemos. ¿Y el costo? Costo dependiendo del tamaño del río va a variar, pero más o menos son proyectos a 5 años que van entre 1 a 5 millones. Bueno, qué interesante. Esto es bueno porque estamos en pleno cambio climático, hablando tanto del ambiente y la contaminación de ríos y océanos es terrible, ¿no? Oiga, doctor, mi última consulta que le han hecho varias personas aquí en el muro de Facebook. Usted hablando de la experiencia de Reino Unido y de Noruega, que desde hace ya algunos años, décadas, dijeron, a ver, vamos a coger los recursos naturales, lo que recibimos para cierto tipo de prioridades. Con su experiencia, ¿cuántos años necesita un país para verdaderamente cambiar su matriz productiva? No necesitamos cambiar nuestra matriz. Ese es un concepto que escuché que no era adecuado. En realidad necesitamos transformar, mejorar la matriz, hacerle lo existente, hacerle que sea mejor, mejorar los encadenamientos. No es que de la noche a la mañana vamos a cerrar el grifo del petróleo. Sí, esa es la idea de un megaproyecto en un sitio que transforme en lugar de tratar de desarrollar lo existente. Es decisión política. En realidad, el Reino Unido, por ejemplo, más o menos esto empezó hace 15 años. Estados Unidos es el que más empezó con esto hace varias décadas, pero política firme, sostenida del Reino Unido hacia el emprendimiento son 12 años. Pero ellos hace 12 años decidieron que el motor de la economía va a ser el emprendimiento.
Entonces empezaron a desarrollar estos ecosistemas de innovación. Es creer en nuestro capital humano. Eso es lo que hay que hacer. Si creemos en el capital humano, creemos en nuestra clase media, creemos que si les damos las oportunidades y los recursos, ellos van a generar estos emprendimientos. Entonces, ese es el futuro del país. El futuro del país no está en los grandes proyectos de los gobiernos o de las empresas. Está en el medio, está en la gente. Hay Y que darle sobre ahora a todo la gente eso. que como usted decía hace un momento al principio de la entrevista, aquí tenemos un gran capital de emprendedores, ¿no? Así el es. más importante, decía usted, de la región. Así es, hay que despertar. Vivimos en un pesimismo a veces, pero yo les digo la experiencia de vivir fuera del país. El ecuatoriano es visto como una persona trabajadora. Hay casos Sí, es verdad. pequeños, ¿no? Pero en realidad uno se encuentra a la gente, al ecuatoriano, haciendo algo, emprendiendo en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo hacemos aquí. Entonces, ese es el futuro. Nuestro capital humano hay que darle la oportunidad para que genere empleo. Gracias, doctor Inti Gruneberg. Dije bien su apellido, ¿no? Groneberg. Más o menos. Groneberg. Bueno, ya. Inti Groneberg. Doctor Inti Groneberg, que ha estado hoy día con nosotros. Él es un científico ecuatoriano, ganador en el 2018 del premio al Inventor del Año de Latinoamérica, como lo estuvimos comentando. Muy amable. Somos un país de emprendedores y es el futuro de este país y de muchos otros. Pero mire, qué lindo saber que Ecuador es el país con un nivel impresionante de emprendedores. Solo faltan políticas públicas.